¿Y si todo lo que sabemos sobre las pirámides egipcias fuera solo la superficie de una verdad mucho más profunda? Imagínate esto. Bajo las arenas de Giza no solo yacen tumbas y tesoros, sino algo mucho más grande. Una ciudad entera, oculta en silencio durante miles de años. Un descubrimiento tan enorme que podría cambiar para siempre nuestra visión de las civilizaciones antiguas. Recientemente, un grupo de investigadores internacionales ha sido noticia al afirmar que han descubierto enormes estructuras subterráneas bajo la Gran Pirámide. Estructuras que ningún texto antiguo, ningún mapa y ninguna expedición anterior había mencionado jamás. Lo que encontraron no era solo una cámara oculta u otro túnel secreto, era algo diferente, algo que sugiere la existencia de una metrópolis subterránea, geométricamente alineada, con múltiples niveles y que se extiende más profundamente de lo que jamás habíamos imaginado. No se trata del argumento de una película de ciencia ficción. Estas afirmaciones provienen de científicos que utilizan tecnología de imagen de última generación. Están hablando de un mundo perdido enterrado en las profundidades de uno de los lugares más misteriosos de la Tierra. Pero, ¿hasta qué punto es fiable este descubrimiento? ¿Podría ser cierto o se trata simplemente de otro bulo exagerado de Internet? Y si es cierto, ¿quién lo construyó? ¿Por qué se ocultó? ¿Y qué secretos esconde aún? Quédese con nosotros, porque lo que está a punto de escuchar podría redefinir por completo la historia de la humanidad. Todo comenzó con una discreta rueda de prensa que apenas apareció en los informativos de la noche. Pero en cuestión de horas, la noticia se extendió como la pólvora por Internet. Científicos de Italia y Escocia revelaron lo que, según ellos, era el hallazgo arqueológico más importante del siglo. Un vasto sistema de estructuras subterráneas bajo la Gran Pirámide de Giza. El anuncio fue recibido con incredulidad, fascinación y una avalancha de especulaciones. Los investigadores, Corrado Malanga, Filippo Biondi y Armando May, presentaron modelos tridimensionales detallados que mostraban 5 formaciones idénticas enterradas en las profundidades de la pirámide, cada una conectada por una red geométrica de pasadizos. La magnitud de las estructuras sorprendió incluso a los espectadores más escépticos. Las redes sociales se llenaron de vídeos, teorías y preguntas. ¿Era esto la prueba de una civilización olvidada? ¿O nos estaban engañando? Lo que distinguió este descubrimiento no fue solo la audacia de la afirmación, sino el método utilizado. Los científicos afirmaron que habían utilizado un radar de apertura sintética, una tecnología desarrollada originalmente con fines militares para observar bajo la superficie sin necesidad de excavar. Insistieron en que las imágenes mostraban estructuras que no podían haberse formado de forma natural. De repente, el mundo entero estaba pendiente. Las principales plataformas como Reddit, Twitter y YouTube se inundaron de debates. Algunos usuarios estaban asombrados, otros lo calificaron de engaño. Pero una cosa estaba clara, la idea de que toda una ciudad pudiera estar oculta bajo la pirámide más emblemática del mundo había reavivado la curiosidad y la sospecha mundial sobre qué más podría esconder Egipto. El proyecto detrás de esta sorprendente revelación recibió el nombre en clave de Proyecto Khafre, en honor al faraón que se cree que construyó la segunda pirámide de Giza. Pero no se trataba de una misión gubernamental, ni de una expedición respaldada por una universidad. Era una iniciativa independiente, liderada por una coalición de científicos, ingenieros e investigadores, decididos a descubrir lo que la arqueología convencional había ignorado. Lo que hizo tan controvertido al proyecto Khafre no fue solo lo que afirmaban haber encontrado, sino cómo llevaron a cabo su investigación. En lugar de recurrir a los métodos de excavación tradicionales, muy restringidos en Egipto, optaron por una tecnología no invasiva,
Combinando radares de alta frecuencia con análisis sísmicos desde tierra, pudieron cartografiar anomalías subterráneas sin poner un pie dentro del complejo piramidal. Corrado Malanga, una de las figuras más destacadas del proyecto, era conocido por sus teorías poco convencionales sobre la conciencia humana y las civilizaciones antiguas. Su participación bastó para que muchos tacharan los hallazgos de pseudoarqueología, pero los datos presentados eran difíciles de ignorar. Estructuras simétricas, espaciados uniformes y profundidades que desafiaban las formaciones naturales. El equipo trabajó en secreto durante más de 3 años antes de hacer públicos sus hallazgos. Según sus propios documentos, querían reunir pruebas suficientes antes de hacer ninguna afirmación para evitar el ridículo o el rechazo. Su informe describía una red de estructuras artificiales, cámaras y pasillos que se extendían más de 600 metros por debajo de la base de la pirámide. A pesar de las dudas, el proyecto Khafre había hecho algo que nadie más se había atrevido a hacer: desafiar las suposiciones más antiguas del mundo con herramientas modernas y una teoría audaz que no podía ser ignorada. Según los datos revelados por el proyecto Khafre, lo que se encuentra debajo de la Gran Pirámide no es solo una colección aleatoria de huecos subterráneos, sino todo un complejo arquitectónico. A unos 2000 metros bajo la superficie, el equipo identificó 5 estructuras idénticas, alineadas con una simetría casi perfecta. Cada formación parecía tener 5 niveles distintos, lo que sugería una disposición vertical similar a la de los edificios modernos. Estos niveles estaban interconectados por lo que parecían pasillos en espiral o rampas, lo que llevó a los investigadores a especular sobre su uso como viviendas, lugares rituales o incluso cámaras de energía. Debajo de estas 5 estructuras principales, el equipo informó del descubrimiento de 8 formaciones cilíndricas, cada una de ellas hueca en su interior y parecida a pozos o pozos. Estas se extendían aún más profundamente, hasta 649 metros por debajo de la capa principal, y estaban dispuestas en forma de espiral. Las estructuras no estaban dispersas al azar, sino que seguían un patrón geométrico preciso que sugería un diseño inteligente más que una actividad geológica natural. Para ilustrar la escala, el equipo compartió un modelo en el que se comparaba una de las formaciones subterráneas con el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. El resultado fue asombroso. Si su análisis es correcto, la estructura enterrada eclipsa al rascacielos en volumen total. Lo que sorprendió a muchos expertos fue la inteligencia arquitectónica que sugería la disposición. ¿Cómo podía una civilización antigua, sin herramientas avanzadas, diseñar algo tan vasto y geométricamente complejo? O, aún más desconcertante, lo construyó alguien más. El misterio se profundizaba con cada detalle. Aunque los críticos siguen siendo escépticos, incluso ellos coincidieron en que, si estas estructuras son reales, su existencia reescribiría no solo la historia de Egipto, sino la de la propia humanidad. Todo un mundo subterráneo, olvidado por el tiempo, podría yacer en silencio bajo uno de los monumentos más emblemáticos jamás construidos. Uno de los aspectos más fascinantes de este descubrimiento no es solo lo que se encontró, sino cómo se encontró. El proyecto Khafre se basó en una tecnología llamada radar de apertura sintética, o SAR, para observar debajo del suelo del desierto. Desarrollado originalmente para el reconocimiento militar, el SAR utiliza ondas de radio e imágenes de satélite para crear mapas tridimensionales de alta resolución de estructuras subterráneas, sin ningún contacto físico con el suelo. Combinando el SAR con datos de satélites en órbita y lecturas sísmicas a nivel del suelo, el equipo creó representaciones tridimensionales detalladas de lo que se encontraba bajo la Gran Pirámide.
La resolución era lo suficientemente nítida como para revelar patrones, bordes y huecos que sugerían una arquitectura inteligente en lugar de formaciones naturales. Pero esta tecnología es controvertida. Aunque el SAR es increíblemente avanzado, también es muy experimental cuando se aplica a la arqueología. Las profundidades que afirma el proyecto Khafre, algunas de más de 600 metros, llamaron la atención de la comunidad científica. Los críticos cuestionaron si las capacidades actuales del SAR podían realmente detectar con precisión estructuras a tanta profundidad. No obstante, las imágenes presentadas eran impactantes. Las representaciones mostraban cámaras simétricas, pasillos curvos y columnas verticales diferentes a todo lo documentado anteriormente bajo las pirámides. No se trataba de anomalías borrosas, sino de patrones consistentes en múltiples escaneos, recopilados a lo largo de varios años. Independientemente de si se superaron los límites probados del SAR, los resultados del proyecto eran imposibles de ignorar. Si tan solo una parte de los datos fuera precisa, supondría una revolución en la forma de explorar yacimientos antiguos, especialmente aquellos que no pueden excavarse físicamente debido a restricciones legales o culturales. Con un descubrimiento tan misterioso, las especulaciones eran inevitables. Si estas estructuras subterráneas eran reales, ¿para qué se utilizaban? Algunos investigadores propusieron que las formaciones podrían formar parte de un enorme sistema de cámaras acústicas, diseñadas para generar frecuencias vibratorias al inundarse con agua, actuando como una gigantesca máquina de resonancia. Según esta teoría, los antiguos egipcios podrían haber utilizado el sonido para alterar la conciencia, curar el cuerpo o incluso comunicarse con lo divino. Otros adoptaron una postura más audaz. Sugirieron que las estructuras eran restos de una tecnología perdida, de una civilización avanzada, anterior a la historia escrita. Afirmaban que los pozos en espiral y los diseños geométricos eran demasiado sofisticados para las herramientas antiguas. Quizás estas formaciones aprovechaban la energía electromagnética de la propia Tierra, canalizándola a través de la pirámide como una antena cósmica. Es una teoría que se hace eco del sueño de Nikola Tesla de la energía inalámbrica y plantea la inquietante posibilidad de que los antiguos lo hubieran logrado hace mucho tiempo. Y luego, por supuesto, están las teorías extraterrestres. Algunos creen que estas estructuras no son humanas en absoluto. La enorme escala y precisión han llevado a algunos teóricos marginales a sugerir que las pirámides y la ciudad oculta debajo de ellas fueron construidas con ayuda extraterrestre o incluso por manos no humanas. Aunque la ciencia convencional ha descartado en gran medida estas ideas, la imaginación del público se ha desatado. Innumerables documentales, entradas de blogs y hilos en las redes sociales han diseccionado todas las posibilidades. ¿Podrían las pirámides ser mucho más que tumbas reales? ¿Podrían ser la clave de poderes olvidados o la prueba de antiguos visitantes de otros mundos? A falta de pruebas definitivas, una cosa es segura. Cuanto más descubrimos bajo las pirámides, menos las entendemos realmente. A medida que crecía el revuelo en torno al proyecto Khafre, también lo hacía el escrutinio. Arqueólogos y geofísicos de prestigio de instituciones respetadas comenzaron a cuestionar la legitimidad de los hallazgos. Uno de los críticos más vocales fue el Dr. Lawrence Conyers, profesor de antropología y experto en radares de penetración en el suelo. Argumentó que las profundidades afirmadas en el estudio, algunas de las cuales superaban los 600 metros, estaban muy por encima del alcance demostrado de la tecnología de radar actual. Según el Dr. Conyers, aunque el SAR puede detectar huecos y anomalías poco profundos, no es fiable a profundidades tan extremas. Advirtió que las interpretaciones erróneas de los datos, especialmente cuando se utilizan equipos no calibrados o experimentales,
pueden llevar fácilmente a conclusiones falsas. En sus propias palabras, sí, puede que haya cavidades bajo la pirámide, pero llamarlas ciudad es un salto de la imaginación, no de la ciencia. Otros estudiosos expresaron su preocupación por la falta de revisión por pares. El estudio no se había publicado en ninguna revista científica de prestigio. En cambio, se había presentado directamente al público a través de comunicados de prensa y redes sociales, una medida que hizo que muchos expertos se mostraran escépticos sobre su integridad. También había dudas sobre los propios investigadores. Algunos tenían antecedentes controvertidos y sus trabajos anteriores habían sido tachados de especulativos o pseudocientíficos. Esto llevó a muchos miembros de la comunidad académica a descartar el proyecto CAFRE como más ruido que nueces. Aún así, los datos estaban ahí, e incluso los críticos más severos admitieron que hasta que no se pudiera realizar una excavación adecuada, nadie podía afirmar con certeza qué se escondía realmente bajo las arenas de Giza. Aunque la idea de una ciudad oculta bajo las pirámides pueda parecer descabellada, la historia ofrece precedentes sorprendentes. En todo el mundo se han descubierto asentamientos subterráneos completos, algunos excavados con precisión, otros construidos como refugios contra la guerra o la persecución. Uno de los ejemplos más famosos es Derinkuyu, una vasta ciudad subterránea en Turquía, capaz de albergar a más de 20.000 personas. Contaba con conductos de ventilación, escuelas, cocinas e incluso capillas, todo ello oculto a decenas de metros bajo tierra. En el propio Egipto se han encontrado otros hallazgos menos conocidos que apuntan a construcciones subterráneas. Se cree que las primeras comunidades cristianas, que se enfrentaban a una violenta persecución, utilizaban cámaras subterráneas para rendir culto en secreto. En algunas regiones desérticas se han desenterrado restos de antiguos túneles y refugios excavados, lo que sugiere la existencia de una capa de vida olvidada que en su día prosperó bajo tierra. También existen teorías que sostienen que muchas ciudades antiguas se construyeron originalmente sobre la superficie, pero fueron sepultadas poco a poco por siglos de tormentas de arena y erosión. Con el tiempo, sus estructuras quedaron ocultas bajo capas de sedimentos, dando la impresión de que se construyeron intencionadamente bajo tierra. Lo que diferencia las afirmaciones del proyecto CAFRE es la escala. Si fuera cierto, no se trataría de otro asentamiento subterráneo más, sino de uno de tal tamaño y complejidad que rivalizaría con los centros urbanos modernos. Y aunque el mundo científico sigue dividido, los descubrimientos del pasado nos recuerdan que la historia de la humanidad está llena de sorpresas, enterradas bajo nuestros pies, a veces literalmente. ¿Podría Giza esconder la próxima gran revelación? ¿O simplemente estamos viendo ecos de los mundos subterráneos que ya hemos descubierto? Si los hallazgos del proyecto CAFRE se confirman, las consecuencias serían revolucionarias. El descubrimiento de una ciudad enorme y diseñada de forma inteligente bajo la Gran Pirámide pondría en tela de juicio todo lo que creíamos saber sobre el antiguo Egipto y posiblemente sobre la propia civilización humana. Tendríamos que reescribir nuestros libros de texto, nuestras cronologías e incluso nuestra comprensión del desarrollo tecnológico. ¿Cómo se pudo construir una estructura tan compleja hace miles de años sin el uso de maquinaria moderna? ¿Quién planificó su diseño? ¿Cuál era su propósito? ¿Era un centro espiritual, una instalación científica o algo completamente diferente? Las teorías se multiplicarían, al igual que los debates. También surgirían preguntas urgentes. ¿Por qué se ocultó esta ciudad durante tanto tiempo? ¿Fue enterrada por fuerzas naturales o se ocultó intencionadamente? Y lo más importante, ¿qué más se esconde bajo la superficie a la espera de ser descubierto? Más allá de la arqueología, las implicaciones se extenderían a la cultura,
la política y la religión. Algunos podrían verlo como una prueba de una civilización avanzada perdida. Otros lo relacionarían con mitos o profecías antiguas. Sistemas de creencias enteros podrían verse sacudidos o confirmados. Probablemente los gobiernos restringirían el acceso al yacimiento. Se planificarían nuevas expediciones. Se destinarían fondos a la investigación. Y millones de ojos se volverían una vez más hacia el desierto, buscando respuestas en las sombras de las pirámides. Porque si la historia es cierta, solo hemos arañado la superficie, literal y figuradamente, de un misterio que podría cambiar por completo nuestra comprensión del pasado. Por ahora, la ciudad subterránea bajo las pirámides sigue siendo un misterio, suspendida entre la ciencia y la especulación. No hay una respuesta definitiva, ni pruebas concluyentes. Solo datos, preguntas y un mundo dividido entre la creencia y la duda. Pero quizá eso es lo que hace que esta historia sea tan poderosa, porque, sea real o no, despierta algo antiguo en nosotros, una sed de descubrimiento, una necesidad de desvelar lo que se ha ocultado y la esperanza de que la historia aún esconda secretos que merecen ser desentrañados. Y quizá, solo quizá, la verdad sea aún más increíble que las teorías. ¿Qué opinas? ¿Existe una civilización olvidada enterrada bajo Giza? ¿Estamos al borde de un descubrimiento histórico o simplemente presenciando cómo toma forma otro mito moderno? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Tu opinión nos importa y leemos todos y cada uno de ellos. No olvides darle a me gusta a este vídeo si te ha fascinado la historia y pulsa el botón de suscribirse para acompañarnos en futuras exploraciones de los misterios más intrigantes del mundo. Apenas hemos empezado a excavar.